Ayuda al canal suscribiéndote y dándole a la campanita. Le doy la bienvenida nuevamente al curso de gestión de proyectos en este video número 1 sobre BIM. Se titula ¿qué es BIM? La primera pregunta que debemos hacernos es ¿qué es BIM? Pero al mismo tiempo deberíamos preguntarnos ¿por qué BIM? BIM, según sus siglas en inglés, significa Building Information Modeling o modelado de información de edificación. Este modelado de edificación, de información de la edificación, arropa o comprende los 3 procesos, desde el proyecto a la construcción a el funcionamiento. Como vemos aquí en la figura a la izquierda, inicia con la programación de un proyecto, el diseño conceptual, el diseño detallado, los análisis, los documentos, planos, etcétera, fabricación, construcción 4D y 5D, ya veremos qué es esto, construcción logística e incluso el uso de mantenimiento y posterior rehabilitación de la estructura y, en caso final, su demolición. BIM podríamos definir como BIM como una metodología, una tecnología, una planificación, un flujo de trabajo. BIM es software, es visualización, son modelos, análisis, comunicación, cálculo, sistemas, hardware. BIM es cada una de estas cosas y todas estas cosas al mismo tiempo. Si queremos llegar a una definición de BIM, podríamos decir que es una tecnología de modelado y una serie de procesos que sirven para generar, comunicar y analizar proyectos constructivos. Otra definición que podríamos utilizar para BIM sería, es una metodología de trabajo colaborativo. Y aquí pongo en grande la palabra trabajo colaborativo, porque es una de las principales características de lo que es BIM. BIM es una metodología de trabajo colaborativo para la creación y gestión de un proyecto de construcción. Su objetivo es centralizar toda la información del proyecto en un modelo de información digital creado por todos sus agentes. Cuando hablamos de esto nos lleva a la segunda pregunta, ¿por qué BIM? Hay muchísimas razones de por qué usar la metodología BIM, pero vamos a empezar por las más sencillas. Subsanar errores de construcción, con lo que disminuimos el costo de la misma. Aquí tenemos 3 pequeños ejemplos, por ejemplo, de errores. En la primera figura, esta que se ve acá, vemos que en el plano de 2 dimensiones donde dibujaron la escalera, aparentemente no la proyectaron bien en altimetría y la proyectaron mucho más corta de lo que era necesario. Cuando fueron a replantearla en la realidad, según la altura entre pisos, resulta que la escalera no terminaba aquí como yo tenía posiblemente el plano, sino que tuvieron que continuarla para lograr los escalones necesarios, logrando que este apartamento de aquí quedara prácticamente la puerta condenada. Me imagino que lo vendieron más barato porque el dueño de ese apartamento tenía que brincar por la escalera para entrar. El segundo ejemplo que vemos aquí es este hermoso figura, techo. Decidieron hacerle unas columnas cruzadas, metálicas, pero no contemplaron que cuando pusieran arriba lo que es el peatonal, resulta que las columnas quedaban cortando en el medio y las personas que van a cruzar por este peatonal tienen que volarla. La tercera figura es todavía más llamativa. Todavía no me explico cómo las personas van a cruzar por esta escalera, que cuando llegan al segundo piso se topa, choca con el tramo de la tercera piso, o sea, no es posible cruzarlo. Pero estos son pequeños errores, como dijimos. Hay errores más grandes. Por ejemplo, vemos este ejemplo que nos llama más la atención, donde aparentemente por el largo del puente decidieron iniciarlo por los 2 extremos diferentes del río, del mar, de lo que sea. Y cuando llegaron al medio donde debían juntarse los 2 tramos de puente, resulta que se habían desplazado casi medio puente hacia la derecha, si fuera el de este lado, o hacia la izquierda, si fue el de este otro lado. Se ve la figura aquí de los ingenieros viendo los planos, como diciendo, ¿y ahora qué hemos hecho? Lo que nos vuelve a la segunda pregunta es ¿por qué BIM?
esta figura que nos suple Autodesk, dice BIM, evolución, proceso de diseño. Diferencia entre CAD y BIM. CAD, como todos sabemos, es el proceso de dibujo en 2 dimensiones a través del computador, mientras que BIM es una metodología que ya lleva este dibujo a otra dimensión, a 3 dimensiones, y otras características que más adelante vamos a ver. En este eje cartesiano vemos primero una flecha horizontal que dice tiempo y otra vertical que dice efectos o capacidad de cambio. Vemos aquí una serie de rayas interrumpidas que van marcando sesiones en ese tiempo. La primera sesión dice PD, que dice prediseño, esto es lo que es el inicio de un proyecto. La DE dice diseño esquemático y la DD dice desarrollo de proyecto. Esta parte de aquí es lo que llamamos como el proceso de inicio, de planificación. Tenemos inicio y planificación. O sea, durante este proceso se desarrolla o se elabora en lo que es el proyecto. Luego viene el PE, que dice proyecto ejecutivo, CP, cuantificación y presupuesto, AC, administración y construcción, y OP, operación. En este esquema de aquí a aquí, a esta raya, o sea, este periodo de aquí a aquí, es lo que conocemos como el proceso de ejecución, control y seguimiento, de acá a acá. Ya aquí está el cierre aquí queda el cierre del proyecto hasta aquí, y luego lo que es la operación, mantenimiento del proyecto. Ya habiendo dividido esto en parte, en tiempo, ya dijimos de aquí a aquí, inicio, planificación, ejecución de proyecto y operación, vemos que aparecen varias líneas y curvas. Vamos a empezar con la número 1, esta azul que va bajando aquí. Esta azul se dice que la habilidad de impactar costo y capacidades funcionales, es decir, esto es la capacidad de cambio o modificación a nuestro proyecto en el tiempo. Si vemos, mientras estamos en la etapa de inicio y planificación, nuestra posibilidad de cambio al proyecto es mayor y va disminuyendo según va por el proceso de ejecución a casi ponerse en cero cuando ya viene la terminación de la obra. Esto es, imagínense si aquí, por ejemplo, cuando estamos en este punto de acá arriba, el arquitecto decide o el diseñador decide que el piso que se consideró granito oscuro lo desea granito claro. Pues modificar eso posiblemente sea simplemente modificar algunos documentos, modificar el presupuesto donde aparecen los precios, los análisis de granito claro, el granito oscuro al granito claro, y no tendría mayores consecuencias. Si estamos ya por esta etapa de finalización, donde posiblemente entendiendo los retoques de finales de pintura y de repente decide el diseñador, supongamos que un edificio de 50 pisos para exagerar un poco, que él quiere y no soporta el granito oscuro y necesita el granito claro, la consecuencia es desarmar puertas, de desarmar, quitar piso, de poner piso nuevo, de pintar, etcétera, no solo conllevaría a un trabajo extraordinario, sino a un costo extraordinario. Y ahí entra esta segunda curva, la número 2, que es la curva del costo según el cambio. Como dijimos, cambiar aquí es prácticamente puro papeleo. El costo sería mínimo. Tal vez 2 días más de dibujante, un día más de analista de costo, etc. Cambiar aquí, el costo sería extraordinario. Por eso la curva de costo inicia de 0 y va aumentando con el tiempo. Y va aumentando con el tiempo según se va desarrollando el proyecto. A lo que nos lleva a la tercera línea, la azul oscura, que es esta que se ve aquí, esta curva. ¿Qué es esto? Esta es el comportamiento tradicional de lo que son los cambios durante
un proceso de construcción. Normalmente, durante un proceso de construcción, la parte más alta de cambios, de modificaciones, de errores que aparecen, sucede durante el periodo de ejecución de la obra, el PE. Acá, donde se va planificando, se planifica y simplemente la gente considera que está bien, pero cuando empieza a construir vienen los problemas. Y esto empieza a disminuir según se va terminando la obra. Que, como dije ya, esto era lo tradicional. ¿Qué hacía esto tradicionalmente? Que si vemos donde cortan las dos curvas, la de costo y la de la posibilidad de cambio, ¿qué sucedía? Que en este periodo, donde aparecían la mayoría de los cambios, nuestra posibilidad de cambio había disminuido considerablemente. Y para lograr estos cambios, nuestros costos aumentaban considerablemente según el tiempo. Ya fuera aquí el cambio, aquí. Según fuera avanzando el tiempo, la posibilidad iba disminuyendo y el costo iba aumentando. Generalmente el punto medio era el punto medio durante la ejecución del proyecto. ¿Qué es lo que plantea Bain? Bain plantea esta cuarta curva que dice proceso preferido de diseño. Bain lo que plantea es esto que aparece tradicionalmente en la construcción, todos estos problemas que aparecen tradicionalmente en la construcción, vamos a transferirlo a la planificación. Vamos a transferirlo, en vez de que aparezcan aquí en la construcción, vamos a hacerlo que no aparezcan aquí durante la planificación. Se oye muy bonito, pero entonces se preguntan, ¿y cómo hacer esto? ¿Cómo hacemos que no aparezcan esos errores? Pues la respuesta fue sencilla. Vamos a construir lo que futuramente vamos a construirlo ahora. Pero no lo vamos a construir en una realidad, sino en lo que llamamos una realidad virtual. Vamos a hacer el proceso con todos los detalles que van a tener durante el proceso de construcción, pero vamos a simularlo en una computadora. Para que todos aquellos errores que aparecían aquí aparezcan acá. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo podemos hacer esas cosas? Ya lo vamos a ver un poquito más adelante, pero rápidamente detallándoselos de dónde venían estos errores. Estos errores venían de que, si volvemos para atrás, aquí, decíamos que es una metodología de trabajo colaborativo. ¿De dónde venían estos errores? Que se trabajaba de forma individual, no colaborativamente. El arquitecto trabajaba en su plano, el estructural trabajaba en su plano, el eléctrico trabajaba en su plano, el sanitario trabajaba en su plano, el de aire acondicionado trabajaba en su plano, etcétera, etcétera. A la hora de la construcción empezaban a chocar, entre algunas cosas, los planos. Chocaba una columna con una línea de electricidad o una viga, etcétera. Al llevar toda esa información y unificarla en un punto o en un centro de información, que es lo que BIM, en un modelo de información de edificación, a juntar toda esa información y tratar y hacer esta construcción en un mundo virtual, todos esos choques, todos esos errores empiezan a aparecer. Entonces, ¿por qué BIM? La principal respuesta, además del tiempo que se gana, es acá, costo. Resolver los problemas en este periodo de tiempo de planificación ya vimos que es mucho más fácil y mucho más barato que resolverlo durante la ejecución. Ahora, el BIM tiene diferentes dimensiones y vamos a verlas aquí. Les decía ahorita que no solo era que había pasado de un 2D a un 3D, éramos mucho más amplios y vamos a verlo aquí. El 2D era nuestro sistema tradicional, el AutoCAD, que fue la maravilla del mundo cuando apareció, porque nos pasamos del dibujo de papel
al dibujo en una computadora. Pero no dejaba de ser eso, un dibujo. En AutoCAD, un muro son 2 rayas. Una ventana son 4 rayas o 5 rayitas. Una puerta, una rayita y un semicírculo. Y le decimos, eso es una puerta, pero no deja de ser una rayita. BIM supone la evolución del sistema de diseños tradicionales. BIM ya, cuando habla de 3D, habla de un modelamiento, la palabra modelamiento y visualización. ¿Qué incorpora? Incorpora información geométrica. Fíjense que no dice figura geométrica, información geométrica. Ya en BIM, cuando decimos esto es una puerta, no es un dibujo. Y hay que especificar una serie de condiciones de esa puerta. Y ya lo veremos un poco más adelante. Pero una puerta viene siendo una puerta, no 2 líneas. Un muro viene siendo un muro con todas sus especificaciones, no un simple 2 rayas y decíamos ahí un muro en concreto. No. Ya lo veremos un poco más adelante. Pero bien, además de esto, en ese centro de información, unifica, lleva allí, no solo se conforma con llevar todas estas informaciones que son extraordinarias sobre todos los elementos que componen nuestra construcción, porque son informaciones ya de elementos, no son figuras, no son dibujos, no son elementos, pero además lleva y engrampa allí planificación de obra. La usábamos antes, usábamos nuestro Project, usábamos nuestro GAN, pero ahora lo implementa allí, lo agrupa allí en ese centro de información. También ese es el 4D, agrupa el 5D, la estimación de costo. Ya la estimación de costo no es un presupuesto al lado, no, un presupuesto que está ahí dentro de ese proceso. El 6D, que es el desarrollo sostenible, y el 7D, que ya lo vimos, que es la operación y mantenimiento. Ampliando un poquito más de esto del 3D y 4D. El 3D, cuando hablamos de modelo tridimensional, estamos hablando de documentación gráfica. Estamos hablando de información geométrica. Estamos hablando de objetos con propiedades. Y estamos hablando de visualización del proyecto. Cuando nos referimos al 4D, a programación, ya estamos hablando de simulación de fases del proyecto. No solo estamos hablando de la fase que la teníamos allí, no, estamos hablando de simulación. Con esto vamos a utilizarlo en programas como Navisworks. Estamos hablando de simulaciones de instalaciones, estamos hablando del diseño del plan de ejecución. Cuando hablamos de 5D, de control de costos, estamos hablando también de estimaciones de gastos, cantidades de materiales, estamos hablando de gastos operativos. Y sobre todo cuando hablamos de cantidades de materiales, ya estamos hablando de resúmenes totales de detalles de la cantidad de materiales que tenemos en nuestro proyecto, y eso lo vamos a ver también, los programas que nos suplen eso. El 6D estamos hablando de sostenibilidad, ya estamos hablando de análisis energético, estamos hablando de variación e interacciones de la envolvente, estamos hablando de seguimiento LED. En el 7, gestión de operaciones, estamos hablando de estrategia del ciclo de vida BIM, o sea, el mantenimiento, la demolición, estamos hablando del BIM as Built. Estamos hablando de modelos de operaciones y mantenimiento, y estamos hablando de control logístico de proyectos. Ya de repente no es un plano en papel como teníamos originalmente, o un plano en un CD, en una computadora como nos brindaba AutoCAD. No, ya estamos hablando de un control total de un proyecto a través de la unificación de sus informaciones. Eso es BIM. Las dimensiones del BIM, viéndolas de otra forma, y aquí se ve muy bien la figurita. Tenemos los arquitectos, los estructuralistas, los analistas de costos, los analistas de cronograma, de tiempo. Por eso decimos que es análisis del diseño arquitectónico, análisis BIM estructurales, de costo, instalaciones hidrosanitarias, electricidad, eficiencia energética, iluminación, sonido, accesibilidad, y hay muchos otros más. No se queda aquí, hay muchos otros más, es mucho más amplio que eso. ¿Cuáles son los actores en el proceso de un proyecto? Ahora el BIM agrupa una serie de personas
como vemos aquí y como vemos acá, donde deben estar durante todo aquel proyecto o diferentes fases del proyecto en constante comunicación. No es que yo contrato a un arquitecto, me da unos planos y bye bye. No, no. Aquí debe estar desde el cliente, que es la principal figura, el sponsor, al project manager, el arquitecto que diseñó, el ingeniero estructuralista que calculó, el ingeniero sanitario, el electromecánico, fabricantes que antes no considerábamos, de todos los elementos de ventanas, de puertas, de muebles, de cerámica, etcétera, contratistas, constructores, gerentes de instalaciones, etcétera, etcétera. Todos estos tienen rol dentro del BIM. Y estos fabricantes, vamos a ver que es también un poco más amplio las informaciones más adelante. El modelado BIM. Aquí ya estamos viendo, por ejemplo, algunos programas que nos suplen. Hay muchos y los vamos a ver. Pero algunos de los programas que nos suple el BIM. Por ejemplo, aquí habla entre la colaboración del Revit y lo que es el BIM 360 o el equipo Team, BIM 360 Team o el equipo BIM 360. Estos son en la nube. El colaborador de Revit son los coautores del modelo compartido en Revit. O sea, los que trabajan o tienen que ver con el Revit, que son desde el arquitecto, el ingeniero estructural, el ingeniero electromecánico, el electricista, el plomero, etcétera, el BIM manager. Son todos aquellos que van a llenar de información ese modelo. Pero fuera de eso también vienen los que a través de las nubes ven, comparten y revisan el diseño, como son las estimaciones de costos, project manager, los clientes, el especialista, los asistentes, los consultores, etc. En un modelado BIM, todo este personal se va a mantener constantemente trabajando y comunicado a través de esta fuente o esta base de información. Es importante aclarar aquí que cualquier modificación que hiciese uno de ellos, automáticamente la va a ver, como todo el modelado está en un mismo punto, en un mismo centro, en una misma base de datos. Inmediatamente, por ejemplo, el arquitecto hace una modificación, la puede ver el estructuralista y corregir cualquier acción, la puede ver el ingeniero electromecánico por si le choca. De por sí el Revit, como un avance, le avisa los posibles choques o errores cuando se hace algún cambio, o cuando, por ejemplo, el arquitecto baja a la base de datos su modelo y luego viene el ingeniero estructural, lo baja también, y viene el sanitario y baja su modelo, y entre el modelo del sanitario y el arquitectónico, el estructural, hay un choque. Revit informa inmediatamente de ese choque, avisa, aquí en tal punto hay un problema de que las figuras están chocando. Entonces eso inmediatamente, la parte que le corresponden tendrían que hacer las correcciones. Eso es la ventaja que da, y lo que veíamos en la figura anterior, ya se acuerdan, acá atrás, voy a ir para atrás nuevamente, en esta figura aquí, de hacer virtualmente, construir el modelo, esta construcción que queremos hacerla virtualmente para que los errores que hubiesen en las planificaciones aparezcan antes de iniciar la construcción. Eso es lo que hace Revit y nos avisa de esos errores. Ayuda al canal suscribiéndote y dándole a la campanita. Les decía anteriormente que vamos a seguir hablando de los fabricantes, de los fabricantes por los elementos que utilizamos. Esto es un pequeño avance, ya lo veremos un poquito más adelante, también más detallado. Imagínense que vamos a utilizar lavamanos, la casa, la casita, el apartamento, vamos a comprar un lavamanos, y que vamos a utilizar este lavamanos con esta mezcladora, etcétera. En Revit, en AutoCAD, esto simplemente era un circulito representado en el plano y decía el nombre, se le escribía lavamanos. Ya en BIM, en Revit, esto no es un dibujito, no. Este es un lavamanos, donde va a aparecer dentro de las especificaciones de ese lavamanos, va a aparecer, cuando usted lo introduce y dice, este es el lavamanos que yo voy a utilizar, va a aparecer el modelo, va a aparecer el material con que está hecho, las medidas,
la función, el costo. Va a haber una fecha técnica de ese lavamanos y de esa mezcladora. Va a haber los datos de contacto del fabricante o del vendedor. Puede haber un URL indicar para uno ir allá y ver todas las especificaciones del fabricante. Va a hablar sobre el fabricante. O sea, ya el grado de información que trae elementos tan sencillos como un lavamanos en nuestros planos nos da una visión de lo que es BIM a lo que antes era CAD. Aquí vemos, para mayor entendimiento de lo anterior, lo que son los niveles de desarrollo de información. Estos niveles de desarrollo de la información, como les decía en la gráfica anterior, vamos a tener la posibilidad de suministrar a nuestro programa una inmensidad de informaciones. Ahora, eso no significa que en todos los proyectos nosotros querramos darle ese grado de información siempre. Por ejemplo, si yo lo que voy a hacer es una pequeña casa sencilla a un cliente, posiblemente dentro de los grados de información que yo le dé, mira, el lavamanos es tipo tal, cuesta tanto, aparece en tal sitio y en tal sitio. Y sus características principales son tan. Ahora, si yo voy a hacer, por ejemplo, una obra de gran envergadura, 2.000 casas, por ejemplo, un residencial de 2.000 casas al sponsor mío, yo no le voy a mandar a decir, mira, la mano da más que es tal, se llama tal cosa, aparece en tal sitio y cuesta tanto. No, posiblemente yo le mando una ficha técnica, la mano, las dimensiones reales, las especificaciones material, la garantía, el fabricante y una serie de informaciones más. ¿Por qué? Porque ese sponsor va a exigir de mí mayor información que lo que exigiría una persona que me manda a hacer una pequeña casa. Entonces aquí vemos que esos niveles de desarrollo de información se dividen de los 100 hasta los 500. En los 100, por ejemplo, el modelo solo se determina la existencia o el envolvente del elemento. En los datos gráficos, existencia del muro, ubicación aproximada y los datos no gráficos no determinantes. En un LOT 200 ya diferente, en modelos especificamos el espesor y otras dimensiones en centímetros de forma aproximada. Y los datos gráficos, existencia del muro, unidades, espesor y dimensiones en centímetros de manera aproximada. Los datos no gráficos deben distinguirse entre tipologías informativamente sin otros datos. Se incluyen los conocidos, pero no son determinantes. En los 300, en el modelo, ya viene un poco más de especificaciones. Por ejemplo, los datos gráficos vienen dimensiones, unidades, espesor y dimensiones en centímetros, materiales, capas y espesores en centímetros, comportamiento en encuentros. En datos no gráficos, marca y modelo de capas y materiales, datos físicos, químicos y o mecánicos, definitarios y mínimos de normativa si no se definen. Ya en los 400 vemos la diferencia. En el modelo empiezan a aparecer las cantidades de ladrillos que cogen, cuántas hilachas tienen. Por ejemplo, entre los datos gráficos, dimensiones y materiales, unidades, espesor, dimensiones en centímetros, capas y espesor en centímetros, comportamiento en encuentros, plano de replanteo de ladrillo. Entre los datos no gráficos, marca y modelo de capas y materiales, datos físicos, químicos y o mecánicos, definitorios y mínimos de normativa si no se definen. Replanteo de ladrillos, plano de montaje de prefabricados, instrucciones de montaje o instalación de aislamiento, manuales de montaje de entrados, etc. Ya en un LOT 500, ya el modelo es mucho más específico. Aquí los datos gráficos, a ver, toda información gráfica es fiel a lo ejecutado en la realidad. Dimensiones y materiales, unidades, espesor, dimensiones en centímetros, capas y espesores en centímetros, comportamiento en encuentros, plano de replanteo de los ladrillos, los datos no gráficos, marcas y modelo de capas y materiales, datos físicos, químicos y o mecánicos definitorios y mínimos de normativa si no se definen, todos los datos necesarios para el mantenimiento, instrucciones de mantenimientos, fichas técnicas, información comercial y revisiones. Ya en este LOT 500 vemos que
la cantidad de información es mucho mayor a lo que podría ser un lot 100. En cuanto al procedimiento de planificación de ejecución de proyectos, vemos que tenemos 4 etapas. Primero vamos a identificar los objetivos y uso del BIM. Aquí definimos el proyecto y el valor del equipo a través de identificación de objetivos y uso BIM. Después viene el diseño del proceso de ejecución del proyecto BIM. Desarrollar un proceso que incluye tareas apoyadas por BIM, así como el intercambio de información. Recuerden que es trabajo colaborativo. Después viene incrementar el intercambio de información. Desarrollar el contenido de información, nivel de detalles y responsable de cada intercambio. Importante esa parte, y responsable de cada intercambio. Y después viene definir la infraestructura de apoyo para BIM. Definir la infraestructura necesaria del proyecto para apoyar el proceso de BIM desarrollado. Aquí vemos más o menos en más detalle el plan de ejecución BIM, donde lo dividimos entre planeación, diseño, construcción y operación. Aquí en más oscuro tenemos usos BIM primarios y usos BIM secundarios. Los primarios, el modelado de condiciones existentes. Eso es necesario durante todas las etapas. La estimación de costo durante todas las etapas. La planeación de fases hasta la construcción. La programación de obra de la planeación hasta el diseño. Análisis de sitio igual. Luego viene durante el diseño y empezando en la planeación usos secundarios, por ejemplo las revisiones del diseño. Y los usos primarios son la autoría del diseño, análisis estructurales, de iluminación, energético. También como secundarios mecánicos, análisis de ingeniería, evaluaciones LED y validación de códigos. Dentro de los usos BIM primarios, dentro del diseño y la construcción, tenemos la coordinación 3D. Dentro de la construcción tenemos como uso secundario el diseño de sistema constructivo y fabricación digital. Y por último, durante la operación tenemos como usos primarios, dijimos modelos récord, administración, mantenimiento, análisis de sistemas de edificio. Y como uso secundario tenemos la gestión de activos, administración de espacios y planeación de desastres. Un plan de ejecución BIM incluye introducción, información del proyecto, lo que es uso BIM, los procesos, los estándares, la tecnología, los entregables y los términos del contrato. Les digo ahora que debajo de este video les presento un link donde le doy un ejemplo que bajé del internet, no es mío, de un plan de ejecución BIM. La siguiente pregunta que nos viene a la mente es ¿quiénes deben implementar BIM? Pues yo le voy a decir que el BIM vino para quedarse. O sea, la metodología BIM vino para quedarse y para hacer un cambio radical en el sistema de construcción, de planificación y de gestión. Por lo que todos debemos implementarla, iniciando por el sector público, que es quien marca las pautas, siguiendo el sector privado y finalmente las instituciones académicas. ¿Qué conlleva la implementación de BIM en las empresas? Implementar BIM en una empresa afecta todo, desde los recursos humanos, las infraestructuras, los procesos y los estándares. En cuanto a los recursos humanos, va a afectar al arquitecto, el ingeniero, el contratista, el dibujante, modeladores, etc. De por sí, los modeladores son una nueva figura que va a aparecer dentro de la empresa. Antes también habían dibujantes, porque ahora van a tener que trabajar de forma colaborativa. En cuanto a la infraestructura, va definitivamente a modificarnos el hardware, los software, las redes LAN, las redes WAN y sobre todo las nubes, las cloud nubes. El uso de nubes. En cuanto a los procesos, va a modificar porque va a haber un plan de ejecución BIM, nuevas guías, estándares y licitaciones. Y los estándares van a cambiar, modificarse los estándares, códigos, el COVID, uniforme, etc. Esto vamos a ver en otro momento lo que son.
¿Qué software debemos utilizar para implementar un BIM o para el uso de un BIM? Vamos a hablar de diferentes programas y herramientas utilizados. Como es lógico, al ser distintas las funciones que ofrecen CAD y BIM, los software utilizados también lo son. CAD fue un software diseñado para el uso de 2 dimensiones. Además, como ya les he dicho, era simplemente se automatizó o se llevó al PC lo que era el dibujo en plano. Pero en CAD no se consideran los elementos como tales, son líneas. De por sí le tenemos que poner nombres, esto es una puerta, esto es una ventana, etc. El programa con más cuota de mercado para el dibujo asistido por ordenadores es AutoCAD, sin duda alguna, hasta la fecha de hoy. Mientras que el BIM se utiliza principalmente para el modelado. Por ejemplo, BIM Revit, el Archicad, el Allplan, etc. Es necesario antes de terminar esta parte de los software, de mencionar la interoperabilidad entre programas que se da en el BIM, lo que no se da en CAD. Este concepto se refiere a la capacidad de transmitir datos producidos por una herramienta de software a otra. Esto nos facilita de forma notable las operaciones en el entorno. Un ejemplo, por ejemplo, es el programa CodeSuite de Presto. Presto es una base de datos para el análisis de costos. Originalmente esta base de datos es muy usada en España. No se contemplaba como los análisis que uno hace, como algo aislado. Posteriormente, al desarrollarse el BIM, Presto modifica sus programas, su software, y hace que este programa, a través de un plugin, se integre a Revit. También hay otros como Arquímedes de Zipe, utilizado para mediciones, que también a través de plugins se integran dentro de Revit. Llegamos a Revit. Vamos a ver ahora, más o menos, no es que le voy a dar un curso de Revit, vamos a ver de una manera muy someramente qué es Revit. Como ya le había dicho, Revit es un programa que se utiliza para modelar edificaciones. A diferencia de AutoCAD, en este programa vamos a ver, tiene lo que se definen como propiedades, porque Revit no considera las líneas como líneas, sino como elementos. Por ejemplo, de este lado vemos el navegador, donde podemos ver que tenemos aquí el nivel 1, nivel 2, las vistas en 3D. Por ejemplo, vemos la vista de la cocina, vemos los alzados, que son las elevaciones. Por ejemplo, aquí viene la elevación norte. Tiene aquí las sesiones, vamos a ver una sesión cualquiera. Tenemos más sesiones, tenemos vistas de detalles. Por ejemplo, vamos a ver esta vista de detalle de fundación. Tenemos las renderizaciones. Las renderizaciones son llevar estas figuras a más naturales. Incluso aquí abajo podemos mejorar, darle mayor naturalidad, pero eso es cuando ustedes vean Revit o los que conocen Revit saben cómo hacerlo. Tenemos las tablas. Estas tablas ya empiezan de planificaciones. Estas tablas podemos a través de ellas, como yo les decía ahorita, a través de Revit sacar los elementos que están dentro de los planos. Ella nos la da. Por ejemplo, hacer tablas de ventanas, tablas de puertas, etc. Vamos a volver al nivel 1. Y aquí vamos a tratar de marcar, ok, lo que esta mesita la marqué. En AutoCAD esto sería una mesa sencilla, ¿verdad? Unos cuatro líneas que la juntamos y le ponemos con una mesita ahí. Fíjense que inmediatamente yo cliqué sobre esta mesa, aparece aquí en propiedades y dice table dining, o sea, una mesa de comer, ¿verdad? O de cenar, y con unas dimensiones X.
Si vamos a editar o al mobiliario de esto, vemos en este caso, esto es un ejemplo que trae mismo Revit, no tiene mucha información, pero sí vemos que no permite el programa incluir el modelo, el fabricante, comentario de tipo, el URL, descripciones, código de montaje, costo, marca de tipo. Este no lo tiene. Aquí tipo del topo de material, la base de material, y así incluso vemos, así tiene muchísimas otras cosas que podemos agregarle, pero que este modelo específico no lo tiene, este ejemplo específico. Como le dije, este es un ejemplo que trae Revit integrado, pero que no está tan completo. En vez de ahí yo le di vista previa y aquí nos presenta una vista previa de la mesa. Lo mismo sucede con los muros. Si nosotros no fuéramos a un muro básico, y nos vamos a editar, vemos aquí la figura del muro y vemos que tiene diferentes capas. Dice envolvente, sin envolvente, envolvente extremo ninguno, color de relleno del detalle, aquí lo presenta. Por ejemplo, estos envolventes ustedes pueden ir definiendo, por ejemplo, si esto es un pañete, si esto es pintura, si esto es ladrillo, y ir dando las especificaciones aquí. Vemos que dentro de tus datos de identidad también tienen imagen del tipo, nota, modelo, fabricante, comentario de tipo, URL, descripciones, código de montaje, etcétera, 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 etcétera. Vemos en este pequeño paseo que hemos dado por Revit la diferencia básica entre lo que es BIM y lo que era K. K era un programa de dibujo, esto es un programa de modelado. Aquí cuando ustedes hacen un muro, ustedes no hacen una rayita y dicen esto es un muro, no, ustedes definen un muro y definen ese muro, fíjense que dice muro básico, donde fíjense que aparecen una serie de muros también. Y ustedes pueden hacer su propio muro y darle sus propias especificaciones. O sea, hay infinitas cantidades de muros. Y estos muros no solo no es como le digo, no son una línea, no, es un muro para él. Para el programa eso es un muro. Si yo le pido un listado de las especificaciones, de detalles de muro, me ordena y me da los detalles de los muros. Pero nada de esto lo vamos a ver porque no estamos viendo cómo utilizar Revit, sino simplemente yo quería que ustedes vieran la diferencia entre lo que era Revit y lo que era acá, lo que es BIM y lo que era AutoCAD. Incluso aquí podemos ver, vamos a ver aquí abajo, tenemos los alzados, vista de detalle. Vamos a ver, estoy buscando algo específico. Aquí está. Este programa nos da hasta la posición del sol con referencia a nuestra obra. Para aquel que va a diseñar, toma en cuenta el sol para su diseño, por donde entra y por donde sale. Este programa también se puede conectar a Google Earth. Y incluso podemos hacer levantamiento, buscar un terreno real en Google Earth, levantar, hacer la altimetría y transferirla directamente a este programa. Todas esas cosas nos las brinda. Es un programa súper extenso, es un programa para arquitectos, es un programa, como les digo, para modelar, no para dibujar. Aquí se modela porque BIM lo que hace, como ya hemos visto, lo que hace es virtualmente hacer lo que usted va a hacer en la construcción de la realidad. En pocas palabras, construir su proyecto de forma virtual para allí analizar
y el mismo programa hacer un análisis de todos los posibles problemas que surgirían por esas informaciones que han sido introducidas y aglomeradas en esta base de datos o modelo de información por diferentes agentes. Como son informaciones que son suplidas por diferentes agentes, pueden haber choques entre ellas. El programa lo que hace es que las unifica y analiza esos posibles choques. Esto es todo lo que vemos mientras tanto sobre Revit, que es uno de los tantos programas que utiliza BIM. Ahora vamos a ver otro programa que también utiliza BIM, que es el Navisworks. El Navisworks no es más que un programa de simulación de este modelado que hemos hecho en Revit. Podemos simularlo. Aquí podemos en Navisworks integrar lo que es nuestra GAN, nuestra planificación, y el programa se va a encargar, según va recorriendo la planificación, indicándonos qué va pasando, cómo se va construyendo en cada una de las etapas de esa planificación que se vaya haciendo en la realidad. Incluso nos puede decir qué tiene que estar hecho a cada fecha. Esto es un programa que nos sirve mucho, sobre todo para el seguimiento de proyectos. Es una animación de Autodesk también, que nos ofrece Autodesk, donde se ve una construcción y aquí se va viendo por parte, después que ese modelado fue alimentado de la información, el Navisworks va creando por parte, según avanza ese cronograma, va construyendo, como se va viendo ahí, nuestro proyecto. Esas etapas que se van construyendo no es a lo loco. Como ya le dije, eso es que está corriendo según un cronograma ya prefijado, donde se ha establecido por fecha que se va a ir haciendo o se va elaborando. Y según ese cronograma, ustedes pueden ir viendo las partes. Incluso pueden ir haciendo para sus ubicaciones, para su seguimiento. Ustedes pueden poner una fecha determinada para ver en tal fecha por dónde debe ir nuestro proyecto. Y Navisworks se lo seguiría enseñando cómo debe estar su proyecto a una fecha determinada, una fecha específica. Esa es la gran ventaja del Navisworks. Tampoco voy a hablarle del proyecto, del programa, de cómo se usa, porque ya eso serían otros o muchos otros videos donde se enseñaría cómo usar Revit, cómo usar Navisworks. Pero sí les digo que son programas muy interesantes. Es una tecnología que nos sirve para el manejo de nuestro problema, de nuestro proyecto. Son herramientas que nos facilitan nuestra labor de gerente de proyecto. Por último, esperando que hayan disfrutado, como siempre, de este video y que le hayan servido lo que han visto para adquisición de nuevos conocimientos en la gestión de proyectos. Me voy a despedir con una frase de Gabriel García Márquez que dice: ninguna persona merece tus lágrimas, y quien se la merezca no te hará llorar. Ayuda al canal suscribiéndote y dándole a la campanita.